De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el 29% de las familias colombianas está haciendo apenas 2 comidas al día. Ya no hacen 3, sino 2 comidas al día. Estamos hablando de unas 14 millones de colombianos. Y entre esos hay casi 1,5 millones de colombianos que apenas está haciendo una comida al día. O sea que estamos hablando de hambre en serio, en un tercio de las familias de los colombianos. ¿Por qué sucede esto? Porque para poder plantear soluciones hay que entender las causas de los problemas. La explicación básica y obvia es que el problema del desempleo es un problema gravísimo en Colombia. Cuando una persona no tiene empleo, pues no tiene acceso a nada, empezando porque no tiene acceso ni siquiera a los alimentos suficientes. Y las cifras del desempleo en Colombia son horribles. Hay 16 millones de compatriotas que o están desempleados o están en una situación que los llaman inactivos, que es gente que ya desesperada por no poder conseguir empleo, ya ni lo buscan, pero lo cierto es que no están ocupados. Y eso que en estas cuentas no aparecen 5 millones de colombianos que se tuvieron que ir del país a trabajar a otras partes porque aquí no lograron ocuparse de ninguna manera. O sea, aquí tenemos un drama de pobreza, de hambre, que tiene como primera explicación el inmenso desempleo que venimos padeciendo. Pero ojo con esto. Esta es una situación, por supuesto, agravada por la pandemia, que nos ha causado problemas gravísimos, pero es mentira que todo se explique por la pandemia. Aquí nos andan echando un cuento los duquistas, ¿no? Que es que tan de malas Duque, dicen, que lo bien que iba Colombia, que lo bien que iba Colombia y tan de malas el presidente que le aparece la pandemia. Paja, eso no corresponde con la realidad. Miren, en febrero el desempleo colombiano ya era de más del 12%, en febrero, antes de la pandemia. Y en agosto, que es la última cifra que se tiene, estábamos en casi 17%. O sea que es verdad que con la pandemia se disparó el desempleo, pero también es verdad que el 70% del desempleo actual se explica por los hechos anteriores a la pandemia. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, ante estas realidades, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que aquí hay que hacer es que necesitamos que el presidente de la República, el gobierno nacional, gaste más plata. Gasto público, gasto público, gasto público. Esto es lo que se está haciendo en todas partes. Yo fui uno de los primeros en decírselo al presidente Duque. El 22 de marzo le mandé una carta diciéndole, pilas, que lo que se viene es horrible. Hay que aumentar el gasto público. ¿Para qué más gasto público? Los viejos pobres, le dije, los nuevos pobres, los viejos desempleados, los nuevos desempleados, los informales que se quedaron sin sus plantes. Para las empresas que se estaban ya arruinando en este momento, había que respaldarlas también con cosas como el subsidio a la nómina. Le propusimos crear una renta básica de emergencia para que los colombianos más pobres tuvieran más recursos con que gastar para comprar más y que la compra estimulara el aparato productivo. Lamentablemente en esto el presidente Duque se ha quedado súper corto. Miren, les voy a dar este dato que es horrible realmente. Hay 98 países en el mundo, 98 países en el mundo, en los cuales el Estado, el gobierno nacional, está gastando más plata que Colombia en la atención de la crisis. Colombia es de los países que menos gasta. La actitud de Iván Duque y de Carrasquilla ha sido extremadamente cicatera con esto. Y esa es la primera cosa que hay que hacer si se quiere atender el asunto. Pero como expliqué, que la crisis venía desde antes de la pandemia, desde empezando el año y los años anteriores, pues aquí también hay que pegarle una mirada y unos cambios de fondo a lo que llamamos el modelo económico, al modelo económico. Entonces, además de más Estado, como ya expliqué, cambios importantes al modelo económico en dos sentidos. Dentro del modelo de la economía de mercado, yo no estoy planteando estatizar la economía, ni mucho menos. ¿Qué hacer? Primero hay que disminuir una cosa que los economistas llaman el costo país, que es hacer más barato producir. Entonces hay que bajar las tasas de interés de los créditos, hay que permitir que la gente tenga acceso al crédito bancario y no caiga en manos de los agiotistas que les cobran unas tasas de interés carísimas. Hay que refinanciar las deudas, no hay que quitarles las empresas, hay que disminuir los costos de las tarifas de los servicios públicos que son muy altos, hay que disminuirle los impuestos en especial a las pequeñas y medianas empresas, o sea, facilitar las cosas
para que las empresas, tanto urbanas como rurales, industriales como agropecuarias, pues puedan actuar mejor para exportar más de un lado, las que puedan, y las otras para defenderse de las importaciones. Pero con esto que ya he planteado no es suficiente, hay que hacer más cosas. Hay que subir los aranceles a las importaciones de productos asiáticos que están acabando, por ejemplo, con la industria de las confecciones. O sea, no podemos seguir con un gobierno como el del presidente Duque que prefiere generar empleo en Asia antes que generarlo en Colombia. Entonces, subir los aranceles lo que quiere decir es reducir las importaciones, que es lo mismo a lo que apunta disminuir el costo país. O sea, que más colombianos consumamos colombiano, que es la manera de mantener funcionando la economía para que pueda generarse el empleo y disminuir la pobreza. Pero además hay que hacer otra cosa, esto hay que decirlo con toda franqueza. En ambiente de TLC esto no puede arreglarse porque los TLC los diseñaron para destruir la industria y el agro. Y si usted no tiene industria y agro, pues tampoco tiene comercio, ni transporte, ni todas las demás cosas que van encadenadas. Entonces aquí hay que renegociar los TLCs para poder sustituir importaciones, es decir, trabajo extranjero por trabajo nacional, riqueza extranjera por riqueza en Colombia. Ahora, para lograr esto, pues esta es una lucha, porque es obvio que gente como Duque y como Carrasquilla lo que están es aprovechándose de la crisis para profundizar aún más este modelo económico retardatario que nos imponen desde el exterior, porque nos lo imponen desde el exterior en beneficio de ellos y no de los nacionales. Para lograr esto necesitamos un gran pacto nacional. Este país hay que unirlo, pero en torno a buenos propósitos. ¿Unir a quiénes? Sectores populares urbanos y rurales, clases medias urbanas y rurales, y también en lo rural y en lo urbano hay que trabajar con el empresariado que contribuye con la creación de riqueza. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo, un pacto nacional. O sea, crisis gravísima de hambre, desempleo como causa fundamental y no hay y solo se puede atender esto con rigor, con el respaldo del Estado, como ya he señalado, y haciéndole cambios profundos al modelo económico dentro de la economía de mercado. Es así como se han desarrollado los países, como se han desarrollado, y este es el único camino para que Colombia salga de esta espantosa encrucijada en la que está.